Entonces, si tú pusieras en un tabulador, por ejemplo, ¿se acuerdan de las gráficas que dice, ok, posición o velocidad con respecto al tiempo? Velocidad es el eje y el tiempo va a ser este eje X, ¿no? Entonces, tú los gráficas y vas a tener una curva, ¿no? Puede ser una línea recta, puede ser una curva de segundo grado, una curva de tercer grado o una curva muy rara. Sí. Pero tú, Profe, dime, ¿está compartiendo pantalla? no, todavía no. Ah, bueno. No, ahorita Ya, más se escucha lo que lo que vamos a pinche. hacer. Ajá, Sí, sí, entonces, sí, gracias. entonces tengo esas dos, ¿cómo decirlo? Tengo esa gráfica de velocidad con tiempo. Entonces, pero yo tengo un comportamiento, o sea, yo sé que a los 5 minutos iba a tal velocidad, a los 10 minutos iba a tal velocidad, a los 20 minutos tenía tal velocidad, pero cómo eso lo paso a una ecuación para que yo pueda derivarlo y tener la aceleración o pueda integrarlo y pueda tener la posición. Entonces, ese sería el segundo tema. Espero nos dé tiempo de armarlo, ¿no? Y si no, hago un video para que ustedes, con esa estadística que ustedes puedan obtener, puedan saber cuál es su comportamiento cinemático. Un ejemplo de ellos también es, la mayoría de sus celulares, de repente hay gente que le gusta caminar. Entonces, el celular lo ponen así como de entrenamiento y se voy a caminar, no sé, me dice el doctor, o hoy me gusta caminar, no sé, 2 kilómetros o 3 kilómetros, de ida y regreso. Pero para ti que son 3 kilómetros, ¿no? O sea, en la ciudad no es una línea recta. Entonces, ¿sabes qué? Pues para mí, estoy aquí en el centro, de aquí de la Frayuca Pacholi, y si me voy caminando, no sé, hasta el seguro de ahí de Plan de Ayala, pues tienes que tomar subidas, bajadas, que doblas por acá, que tomas un atajo. Entonces ya no es una línea recta. Entonces su celular va a marcar, Rodrigo caminó, no sé, 3 kilómetros de tal punto a tal punto. Y muestra un recorrido ahí, ¿no? Como una curva, se va para acá, para allá, para allá, para allá. Entonces eso solamente está mostrando como su posición en el tiempo. Pero uno quisiera saber a qué velocidad iba, en qué momento lleva una velocidad alta, una velocidad baja, en qué momento me detuve, a qué aceleración llevaba. Entonces, el segundo problema se trata de hacer de encontrar la ecuación que me va a describir mi comportamiento. Entonces, MATLAB nos ayuda a buscar esas ecuaciones, ¿no? Porque no es así como tan fácil decir, pues yo subí y bajé las escaleras y es x cuadrada al cubo multiplicada por menos 45.27 de t más 38, ¿no? O sea, eso está medio cañón como que de descifrarlo, ¿no? Y MATLAB nos va a ayudar para hacer eso. Entonces, el primer problema, les comparto pantalla, chavos. El Sí, primer sí, sí, problema, sí. el primer problema que aquí, bueno, Ah, ya vi, así ya vi. como análoga, en forma análoga, describe bueno, nos habla de un problema donde dice que un motociclista, estaba parado totalmente, o sea, apagada la máquina, por decirlo de esa manera. Subió el motociclista y va a decir que ese motociclista estaba en un punto A de referencia. Entonces enciende la motocicleta y empieza a avanzar poco a poco. Pero cuando la motocicleta está detenida a 200 pies a la derecha con respecto a esa moto, estamos aquí en este dibujo, este, él ve, o sea, ve que hay carros que están corriendo en sentido contrario hacia él. Entonces puede ver, hay un punto de referencia, supongamos, tengo mi moto aquí totalmente en cero, paralizada, y de repente, no sé, a 200 pies hay una tiendita. Y después de esa tiendita, sigue a la calle y ve cruzar varios carros hacia la motocicleta. Obviamente esos carros o esos vehículos ya llevan una velocidad porque ellos ya están en movimiento, pero el de la moto no está en movimiento. Entonces la moto arranca y va acelerando poco a poco y va a llegar a un punto en que va a coincidir en el mismo punto junto con el vehículo a un determinado tiempo. ¿Sí me explico, chavos? ¿Hasta ahí? Sí, 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 sí. Entonces me dice, me pregunta el problema, la hace, ¿en qué momento, o sea, en qué distancia con respecto a la moto se va a topar ese carro? Para decir,
coinciden los dos en ese mismo punto si yo lo estuviera viendo del lado de la calle o de otra perspectiva. O sea, y despreciamos el tamaño de los vehículos, ¿no? Solamente es una moto y un automóvil, ¿no? O sea, hay un punto de referencia para decir, en ese momento están topando, ¿no? Porque podría ser una bici y podría ser un tráiler, ¿no? O una camioneta grande, pero o sea, aún así hay un punto donde los dos se puede decir, se juntan. Y si tú estás viendo del lado lateral, solamente verías o ves la moto con el tráiler, o solamente ves el tráiler, ¿no? ¿Sí? Se pierde la moto, ¿no? Ajá, pero porque sabes que ahí está y de repente, o sea, en un determinado tiempo se van a despegar, ¿no? Pasa el tráiler para un lado y la moto por otro lado, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, entonces me dice, un motociclista, o sea, el tema se llama movimiento de varias partículas independientes. La moto es una partícula que tiene una aceleración, una velocidad y una posición que en este caso nos está determinando que son constantes. Y hay un vehículo en sentido contrario hacia él que lleva una cierta velocidad. Solamente nos da ese dato, va a una velocidad. Y tenemos un punto de referencia para tomar para poder tomar los cálculos correspondientes, es decir, para poder calcular la constante de integración. Porque uno me da aceleración y otro me da velocidad. ¿Y quién me está pidiendo el problema? Saber en qué momento, La posición, ¿no? se encuentra la posición, ¿no? Y en qué tiempo también. Entonces el problema inicia, dice, tengo un motociclista que arranca del punto A, es decir, el punto A está aquí, está en cero, ¿no? Llegó el tipo, se subió a la moto, la encendió, tal vez la runruneó para llamar la atención, pero está parada. Y dice que él va hacia la derecha, ¿no? Porque así me lo está marcando el plano. Entonces sabemos que si este es mi punto de referencia, es como si yo aquí pusiera mi eje, es decir, mi Y y mi X. Y la motocicleta es el punto de referencia, es decir, es cero. Entonces él se dirige hacia la derecha. Entonces su movimiento o su velocidad sería positiva, ¿no? Porque va a la derecha positiva, es decir, a X positivo. Y me dice que donde está parada la moto, es decir, en el origen, a 200 pies, hay un punto de referencia que le voy a llamar el punto B. Entonces, dice que en este punto B, cuando él enciende la moto y él quiere arrancar, de repente ve que a los 4 segundos, que un carro se acerca a este punto, al punto B. Entonces, cuando él llega aquí al punto B, pasaron 4 segundos. Entonces, la moto va a una velocidad independiente y el automóvil carro, va a ¿no? otra velocidad independiente, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Pero el punto de referencia es que dice que la moto, cuando la enciende, a partir de la moto hay un objeto, un punto de referencia a 200 pies de la moto, y de repente a los 4 segundos que la moto se empieza a mover, un carro pasa por ese punto de referencia a una cierta velocidad. Entonces, como van a velocidades distintas, ¿en qué momento esa moto y ese automóvil van a pasar por el mismo punto? Sí agarran la onda del problema que estoy explicando, chavos. Sí, lo estoy analizando aún, pero sí. Sí. ¿Tú, Guti? Más o menos, más o menos. ¿Por qué más o menos? No le entendía sus rayones. Ok, a ver, lo voy a borrar. Es lo que yo también estaba como analizando, pero ya. Ajá, ok. ¡No! Lo vuelvo a explicar. Digo, Sí. Ya tenía lógica. o sea, Va. o sea Otra vez. el punto de referencia es la moto. O sea, esa es la partícula principal. O sea, de ahí voy a tomar en cuenta todo. Me dice, tengo una moto que... Haz de cuenta que yo salí de la escuela, de la Fray, para hacerlo como un poquito más dinámico. Salí de la Fray y afuera yo dejé mi moto estacionada, ¿no? Mi Harley Davidson ahí la dejé estacionada. La ruta no es una Harley Davidson, pero... Okay. Entonces, como yo voy a arrancar la moto, yo veo como es la calle de Gutenberg, es hacia arriba, yo voy a mover mi moto hacia arriba porque yo me quiero ir de la escuela. Pero supongamos
que esa calle sea de doble sentido. Va a haber carros que van a venir en sentido contrario hacia mí a una cierta velocidad. Y en algún momento, sin pensarlo en algún momento, yo voy a correr y el otro carro va a venir en sentido contrario y va a llegar un punto, haz de cuenta que Rodrigo está sobre la banqueta. Anda y va caminando para su casa y los ve en la banqueta. Me ve pasar a mí en la moto y ve que la camioneta de Alexis viene en sentido contrario. Y va a llegar un momento en que si Rodrigo nos observa, va a haber un momento en que la moto y la camioneta van a estar en el mismo punto. Así en un instante de tiempo. Y después de ese instante de tiempo, si nadie nos interrumpe, o sea, yo sigo mi camino y Alexis sigue su camino y nos separamos. Entonces ya cada quien va por su rumbo. Entonces ya no chocamos. Ajá, ajá, exacto, porque yo voy, tú vas en tu carril, yo voy en mi carril. Pero si fuéramos Mm, en el mismo carril, o sea, en un determinado tiempo, a tu velocidad de la camioneta y mi velocidad de la moto, en un determinado tiempo y en un determinado punto, vamos a chocar. sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, yo pensé que de eso se iba el ejercicio, de que chocaban, pero ya entendí que no. Sí, no, o sea, bueno, de hecho, Ahí puede llegar bien. realmente se puede aplicar para los dos, porque, o sea, lo único que especificas es que, obviamente, en los automóviles pues hay un carril para ida y un carril de venida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si fueran las pelotas de billar, o sea, una pelota viene de un punto y tú tratas de pegarle con otra pelota, o sea, es el mismo caso. Nada más que aquí en ese caso, nomás nos pregunta en qué momento coincide el automóvil y la moto pasar por el mismo punto y en un determinado tiempo. Pero también pueden hacer como que ese experimento, decir, pues yo suelto, dejo caer un carrito, ahí lo pongo y suelto otro carrito en sentido contrario y voy a ver en qué punto ellos van a chocar, o sea, si van a colisionar y van a salir disparados esos objetos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo sé que, bueno, mi punto de referencia es mi moto. Entonces, como mi punto de referencia es mi moto, es decir, mi origen, yo lo voy a considerar que el punto A está a 0 pies, ¿no? Entonces, como es mi origen, yo aquí voy a graficar mi plano cartesiano. Voy a poner mi eje X y mi eje Y. Y sabemos que, bueno, si dibujamos el eje cartesiano, sabemos que hacia la derecha X es positiva y a la izquierda X es negativa. Y si voy hacia arriba es Y positivo y si voy hacia abajo es Y negativo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Va? ¿Quién más viene? Ok. Entonces, al tener eso, okay. Se bugueó el profe. No, es que ando buscando la herramienta para rayar. Ok. ¿Dónde Ah, está? ya. Ok, quizá. Entonces, como tengo mi punto de referencia que es la moto, yo digo, de mi moto, haz de cuenta que a 200 pies hay un objeto que yo voy a tomar como referencia. Sea un tope, sea un cono de ahí un estacionamiento, o otro carro estacionado, no lo sé. O sea, es un punto de referencia solamente. Y entonces, antes de ese punto de referencia llamado B, que está a 200 pies de la moto, es decir, a 200 pies a la derecha, viene un carro en sentido contrario. Pero ese carro ya viene en movimiento. Entonces ya lleva una aceleración. Ya lleva una velocidad, perdón. Lleva una velocidad. Entonces, al llevar una velocidad, como va en sentido contrario, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia X positiva o hacia X negativa? Con respecto a la moto. Con respecto a la moto sería a X negativa, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces sería una velocidad negativa, porque va en sentido contrario a mi punto de referencia. Ajá. Entonces me dice que cuando el de la moto ve el carro, pasan 4 segundos. Y cuando pasan, o sea, cuando él, por ejemplo, ve aquí, veía el carro, por ejemplo, aquí venía, ¿no? Aquí en este punto. De este punto a llegar al punto de referencia, del punto B, pasaron 4 segundos. Ahí, ojo,
Porque esa es nuestra clave para resolver este problema. O sea, yo antes de que pasara el tope, yo estuve parado y yo vi que un carro venía a una cierta velocidad, le faltaba para llegar al punto de referencia o al tope, y yo conté que pasaron 4 segundos en ese momento. Cuando pasaron 4 segundos, cuando yo vi ese automóvil, yo vi que pasó justamente aquí, en este punto B, que está a 200 pies con respecto a la moto. Entonces me pregunta, a partir de ese momento, ¿en qué punto la moto y el carro van a coincidir? Si son carriles independientes, pues más van a pasar, o sea, más se van a tapar, ¿no? Pero si solamente fuera un carril, o sea, ahí chocaría, ¿no? Dadas las circunstancias de una u otra manera, o sea, hay un punto en donde ellos tienen que coincidir, en un instante del tiempo. Entonces me dice que la motocicleta, cuando arranca, él alcanza una aceleración constante de 2.4 pies sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando del sistema inglés, hacia la derecha. Cuando él enciende la moto, te digo que veo un automóvil que antes de llegar al punto B, que está a 200 pies de él, pasaron 4 segundos. Y obviamente ese automóvil, como va en sentido contrario, pues su velocidad, llevaba una velocidad de 30 pies sobre segundo. Pero esa velocidad es negativa porque va hacia la izquierda. Y es constante, no la cambia, o sea, va a esa velocidad constante. Nos pregunta el problema la C, diga en dónde el motociclista se encuentra al automóvil. Y despreciamos los tamaños de los vehículos, no importa qué tamaño sean, o sea, en qué punto ellos pues, van a coincidir. Coinciden. Ajá. Ajá. Entonces, de ahí, vamos a analizar el problema, ¿no? O sea, todo lo que tenemos como a la mano. Dice, voy a tomar mi punto de origen, el punto A, ¿no? Que es el que les había mencionado, que ahí está la moto, ahí estaba parada. Y del punto a 200 pies a la derecha, hay un objeto, un punto de referencia que le voy a llamar el punto B. Un tope. Ajá. Y adelante de ese tope, vi que apareció un carro, hace cuenta que a lo mejor aquí era una curvita. Entonces llegó aquí el carro y se metió y aquí lo viste, ¿no? Y entonces de aquí hasta este punto, pasaron 4 segundos para que este carro llegara a este punto, ¿no? A este tope. Ujú. Entonces me dice, ya que voy a tomar mis condiciones Profe. iniciales, dime. Oiga, entonces, pero en esos 4 segundos, la moto no avanzó. Sí, sí, él va avanzado, pero él va iniciando O desde sea, el cero. chiste es cuando estén en el punto B, pues, ¿no? Ajá. O sea, ahí es la cuestión, está que la moto está en cero, y el vehículo ya está en movimiento. Entonces, para que la moto alcance, por decirlo así, una velocidad así como que óptima, tiene que pasar un tiempo para que él alcance una aceleración. Por eso les decía, por ejemplo, cuando no es lo mismo, por ejemplo, que ustedes cuando hacen luego carreritas, ¿cómo decirlo? En las carreras de autos, no es la misma condición que, por ejemplo, que pongan los carros y haz de cuenta que llega así la EDK, ¿no? Con su bandera, ¿no? Y ponen rojo, amarillo y verde, ¿no? Y haz de cuenta que dicen, en sus marcas, y prenden el motor. En ese momento prenden el motor los dos carros. Y están así parados solamente con el stop para que no se muevan. Entonces de repente le dice la chica, salida, ¿no? Entonces los dos automóviles meten ahí en ese momento primera y meten todo el acelerador hasta el fondo. El carro se va a mover, pero va a empezar así despacito y poco a poco va a empezar a agarrar una velocidad mayor, pero va a pasar un tiempo. ¿Sí? Y no es lo mismo que cuando van así realmente los arrancones, o sea, llega otra vez la EDK y están los carros ahí, pero ya le están metiendo velocidades, pero lo tienen parado, lo están runruneando el motor. Ahora. Y están quemando hasta llanta, pero el carro está parado. Y cuando Sí, sueltan el banderazo, el carro sale disparado. ¿Por qué razón? Porque ya tiene una aceleración, ya tiene un impulso. Como diciendo, ya agarró carrerita. Entonces, en este caso, la moto no la estaban runruneando. O sea, haz de cuenta que yo llegué, la prendí y haz de cuenta que así con toda la calma me empiezo a mover. Y te digo, y a lo lejos veo que en la esquina dobla un carro y ese carro viene a una cierta velocidad, que en este caso son 30 pies sobre segundo,
Y cuando yo, el momento que yo lo veo, pasan 4 segundos para que él llegue a este punto de referencia, así como que al tope. Obviamente ese carro lo va a pasar. Y entonces, como yo apenas voy así como que, pues voy a una velocidad cero y él va a una velocidad de 30 pies sobre segundo, pues yo apenas voy caminando y ese carro ya viene así acelerado, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que la moto y el carro van a pasar por el mismo punto. ¿Sí me explico, Osmar? Sí, sí, sí. Entonces, voy a empezar con la moto. O sea, ese es mi punto de partida. Me dice que la moto, el problema me dice que tengo una aceleración de 2.4 pies sobre segundo al cuadrado. Porque aquí me lo está indicando el problema, ¿no? 2.4 pies sobre segundo al cuadrado. Y voy a tomar que ahí el tiempo es igual a 0 segundos. ¿Por qué razón es igual a 0 segundos con respecto a la moto? Porque yo estaba totalmente parado, ¿no? Inicia. ¿Perdón? ¿Puede iniciar? Ajá. O sea, yo en ese momento yo iba a iniciar, estaba a 0 segundos. O sea, cuenta que en ese momento yo le puse la llave a la moto, la encendí y nomás está encendido el motor, está como en neutral o en punto muerto, por decirlo así. Y apenas le meto primera y voy arrancando y apenas voy acelerando poco a poco. O sea, llevo toda la calma de que yo quiera, pero en ese momento, o sea, mi punto de salida es 0. Por eso voy a considerar que ahí mi tiempo es 0. A diferencia del carro, yo ya tengo un punto inicial. O sea, cuando yo lo vi, pasaron 4 segundos para que él llegara a ese punto de referencia del punto B. O sea, para el automóvil, él ya lleva una velocidad y una posición que no conozco, pero ya lleva una velocidad y ya lleva un tiempo. ¿Sí me explico? Pero la moto no. Entonces, nomás tengo la aceleración de la moto. Me dice que la moto tiene una aceleración en 2.4. Entonces, yo tengo que calcular cuál es su velocidad de esa moto con respecto a esa aceleración y cuál es su posición de esa moto con respecto al tiempo. Entonces, si nomás tengo la aceleración, me dice que la moto tenía una aceleración constante de 2.4 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer de la aceleración para encontrar su velocidad o más bien, la función de la velocidad de esa moto? Tendría que integrar 2.4. Yo integro la aceleración con Para respecto obtener la velocidad, ¿no? de la moto. Ajá. Ahorita estamos ahorita de la moto. Ahorita después vamos con el automóvil. O sea, estoy hablando de la moto. Dice, la moto lleva 2.4. Entonces, yo voy a calcular su función de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo integro 2.4, mi integral sería 2.4 por t, porque estoy integrando con respecto al tiempo. ¿Sí, chavos? Hasta ahí estamos bien. Ahí solamente es pura integral. Sí. Sí, sí, está bien. Es casi parecido al otro. Ajá. Pero, Obviamente, ahí bueno, tiene no. que aparecer la constante de integración. ¿Sí? Pero ahí para la moto vamos a considerar la constante de integración igual a 0. ¿Por qué razón? Porque él inició en un punto 0. O sea, yo inicié, decirlo de una manera estática. Entonces, si yo voy a integrar la velocidad, la función de la velocidad de la motocicleta, voy a encontrar la función que me va a representar su posición. Entonces, si yo integro 2.4 por t, me daría 1.2 por t al cuadrado, ¿no? Más la constante de integración de la moto. Pero mi constante de integración para la moto, como mi tiempo es igual a 0, ahí voy a poner que la constante es nula, es decir, vale 0. ¿Hasta ahí estamos bien, chavos? Sí, Sí, ¿Seguros? pero Ok. sí, Esas son mis sí, sí. condiciones de la moto. Ya tengo mi aceleración, que me la da el problema, y ya calculé con respecto a la aceleración la función de la velocidad, que sería 2.4t, y volví a integrar para encontrar ahora la función de la posición, es decir, lo que le llamamos S. Y entonces sería 2.4 por t, la integral de 2.4 t con respecto a t es igual a 1.2 por t cuadrada. ¿Sí, chavos? O sea, 2.4 por t, 1 más 1 entre 1 más 1, ¿no? 2.4 entre 2 es 1.2, ¿no? 1.2 por t ah, cuadrada. ya, ya.
¿sí? Sí, de hecho, fue lo que se me fue. Iba a preguntar que por qué era el 1, 2. Ajá. Y la constante de integración la estoy considerando como cero, entonces no la escribo, solamente sería 1.2 por t cuadrada. Esto me va a representar la función de la posición de la moto, ¿sí? Ya que ahora vamos con respecto al automóvil. Me dice, también del automóvil tengo que calcular la aceleración, la velocidad y su función de la posición. Del único dato que yo tengo del automóvil, solamente es su velocidad, que son 30 pies sobre segundo. Pero como va en sentido contrario con respecto a la moto, esta velocidad yo la voy a considerar negativa porque va hacia X negativa. Y la moto va en sentido de X positiva. Si los dos fueran, por ejemplo, para el área positiva, ni uno de esas motos, al menos a esas velocidades, nunca iban a coincidir. Y si los dos van en sentido negativo, tampoco van a coincidir. La única manera que coincidan o que choquen es que uno vaya en sentido contrario con respecto al otro, ¿no? Yo, yo para allá y tú para acá, ¿no? Y vamos a chocar, ¿no? Ujú. Entonces, la velocidad del automóvil va a ser negativa, ¿no? Por eso aquí le ponen menos 30. Ok. Es el único dato que ahorita, entre el momento, tengo del automóvil. Si yo quiero conocer cuál es la función de la aceleración con respecto a la velocidad del automóvil, yo sé que la velocidad del automóvil solamente es igual a menos 30 pies sobre segundo. Si yo derivo esa velocidad para encontrar la aceleración de ese automóvil, me daría cero, ¿no? Porque solamente tengo menos 30. La derivada de una constante, ¿cuánto es? Pero, Cero, ¿De ¿no? una constante? Ajá, Pero, Ajá, cero, ¿no? sí. Entonces, mi aceleración del automóvil va a ser cero, ¿no? Porque mi velocidad solamente vale menos 30. Y de ahí, ya que encontré la aceleración y la velocidad, me voy a encontrar ahora la función que me describa, la función de la posición del automóvil. Entonces, si yo integro la velocidad, voy a obtener la posición, ¿no? Es decir, si yo integro menos 30 con respecto a t, ¿cuánto tendría? Pues menos 30t, ¿no? Ajá, más la constante de integración, ¿no? Acuérdense que siempre, cuando integran, siempre va a haber una constante de integración. Para el caso de la moto, yo estoy indicando que la constante de integración es cero, es nula. Pero acá, como ya llevo un punto de referencia del automóvil, ahí se voy a considerar la constante de integración porque son mis condiciones iniciales. Entonces me dice que si yo integro menos 30, voy a tener menos 30t más la constante de integración. Pero, ¿qué condiciones iniciales para el automóvil tengo? tiempo en 4. ¿Se acuerdan que les dije que la moto la encendieron? Y ya se cuenta que el de la moto levantó la mirada y a lo lejos vio un carro que, no sé, dobló en la esquina, por decirlo de esa manera. Dobló y vio bueno, contó 4 segundos para que ese automóvil que va hacia su posición, este, a su posición, pasaron 4 segundos para que él llegara a un punto de referencia que está a 200 pies con respecto a la moto. ¿Sí? O sea, ahí en ese momento, ¿cómo decirlo? ¿Dónde estoy? O sea, venía así el carro, ¿no? Bueno, venía el carro así, no sé, aquí ven una curvita y aquí dobla, ¿no? Y dobla, y de repente aquí en este punto, el motociclista vio que de este punto hasta este punto B pasaron 4 segundos. Entonces, a este punto, él sabe que está a 200 pies con respecto a la moto, es decir, con respecto al punto A, o sea, de punto A al punto B son 200 metros. Entonces, él tiene el tiempo que pasaron 4 segundos desde donde lo vio hasta este punto de referencia y sabe que con respecto a esa moto, su posición del automóvil son 200 pies. Entonces, ya que conozco eso,
voy a calcular mi constante de integración. Tengo mi fórmula de la posición del automóvil. Chavo, se va a cortar la llamada, rago la llamada y nos vamos a con el mismo ID, ¿no? Sí, profe. Va, corta como 10 segundos. Termina y iniciamos, ¿no?